El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. En esto le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos de los escribas se dijeron: «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y echa a andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dice al paralítico: ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura de la profecía de Amós nos recuerda, queridos hermanos, la labor que tiene el profeta de anunciar el reino de los cielos y denunciar el comportamiento del pueblo que no lleva al reino de los cielos. Y en este caso es el profeta Amós quien ha pronunciado las palabras que Dios le ha pedido que profetice. Ve y profetiza a mi pueblo. Y él lo ha hecho, pero Amasías, sacerdote de Betel, no le gusta la profecía del profeta Amós, y antes, por el contrario, quiere ponerlo en contra del rey y quiere que todo el pueblo se venga en contra de él. Y entonces pareciese que Amasías le da como una oportunidad al profeta y le dice: vete más bien y te escondes por allá y por allá te ganas tu pan. No vuelvas a profetizar acá. Y el profeta le dice: no, señor, es que yo no soy profeta suyo, yo soy profeta de Dios. Y esto manda a decir el Señor, y vuelve y le canta la tabla a Amasías. Es más, ya con una indicación muy fuerte para él, y es que toda su familia también será en su momento llena de pecado y llena de desgracia, porque se ha ido en contra del Señor. Hijos, esa es la labor del profeta, esa es nuestra labor. Recuerden, queridos hermanos, que esto que recibimos por la mañana, tan maravilloso, la palabra, el pan de la palabra de Dios, nosotros tenemos que hacerlo vida y tenemos que salir a profetizar. Les he dicho muchas veces, a lo mejor no sea con palabras, pero sí con el testimonio de vida. Eso nos tiene que ir calando y se nos tiene que ir quedando ya en nuestro ser como un estilo o una filosofía de vida.
Es con el testimonio con el que vamos pasando por medio de las comunidades y debemos ir dejando huella para que nosotros desaparezcamos y crezca el Señor en adoración y gloria por cada uno de nosotros. El profeta no se esconde porque sabe la gracia que lo acompaña. Tú y yo no tenemos por qué escondernos. Sabemos perfectamente la gracia tan especial que desde el bautismo hemos recibido del Señor, que nos acompaña, que perpetúa para nosotros la vida sacramental en la iglesia, que perpetúa para nosotros la celebración de la Santa Eucaristía, donde siempre nos da el alimento que nos fortalece. No tenemos otra arma, queridos hermanos, no tenemos otros medios para vivir el mundo que en estos momentos nos toca vivir, para vivir en la sociedad que nos tocó, y no tenemos por qué lamentarnos. Dios siempre ha hecho su obra, y así como en esta memoria que celebramos de los protomártires, queridos hermanos, unas barbaridades y unas atrocidades impresionantes que cometía el emperador Nerón, sola y exclusivamente por darse gusto al ver morir a los cristianos, no más. O sea, obviamente con mentiras, sí, para justificar su maldad, porque siempre la mentira acompaña a los hijos del demonio, a Satanás, y él los envuelve en las mentiras y por eso cometen cualquier cantidad de atrocidades. Eso es, queridos hermanos, pero nosotros no tenemos por qué tener miedo, porque nosotros no somos seres para este mundo, sino para el reino de los cielos. Y nos espera la casa que el Señor Jesús ha preparado para nosotros. Tenemos que seguir caminando, hijos, sin pelear con nadie. Si todavía en nosotros está ese comportamiento de ir pasando por la comunidad, ir peleando con el uno y con el otro, en la casa, en la familia, con los vecinos, eso no es una señal de que Cristo Jesús habita en nosotros. Antes, por el contrario, podría ser una señal de una ausencia profunda de Dios en cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, que cada día nosotros seamos más acogedores, seamos más misericordiosos, como nos lo dice el texto bíblico del Evangelio hoy, que el Señor tan especialmente nos expresa, nos hace vida, nos recuerda ese texto bíblico de que le presentan al Señor un paralítico. Él no lo desprecia, no se pone a pelear con quienes se lo llevan, no pelea ni siquiera con él, sino que el Señor, que es Dios y conoce los corazones, saben que le están presentando a este buen hombre con fe, que en él hay fe. Y lo primero que hace es inmediatamente perdonarle los pecados. Y eso genera un resquemor en la comunidad, en los que lo escuchan, en los que lo oyen, porque perdonar pecados solamente estaba para Dios o es potestad de Dios. Lo que pasa es que tenemos que recordar que el día de ayer el Señor les preguntaba, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente nunca supo quién era el Señor Jesús. Pensaban que era cualquier otro personaje de la historia de la iglesia, un profeta, Juan el Bautista, Elías, Jeremías, pero no que era el Señor Jesús.
entonces no lo conocen. Como no conocen al Señor Jesús, el que Él pronuncie las palabras de perdonar los pecados, que es una de las labores de Dios, pues ellos no lo van a entender y por el contrario se van a ir en contra de Él. Pues queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos conoce perfectamente a todos, se da cuenta qué es lo que están pensando. Por eso les dice, porque piensan mal en sus corazones. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Tus pecados te son perdonados, o decirle que levante su camilla, se ponga en pie, levante su camilla y se vaya. Pues era mucho más fácil decirle tus pecados te son perdonados. Pero como la duda de la comunidad ofende al Señor, pues inmediatamente también con la sanación interior viene la sanación exterior. Lo que yo les he dicho muchas veces, queridos hermanos, hijos, cuando nosotros acudimos al sacramento de la confesión, comenzamos a sanarnos, porque allí llega la sanación interior, la sanación espiritual, la sanación de Dios, y luego vendrá todo lo demás. Muy probablemente, en muchos casos, la sanación física, la salud, también llegará por un buen examen de conciencia, por una buena confesión, por recibir la gracia y la misericordia del Señor. Al ver esto, la gente se quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal potestad. Todavía nosotros estamos esperando ver los milagros, queridos hermanos. No somos capaces de ver todavía el gran milagro de la Eucaristía, de la presencia del Señor en medio de nosotros, del pan de la palabra, que Él la sirve para nosotros todos los días, del pan de la Eucaristía. Ese es el milagro, queridos hermanos. Pues que sea hoy el día para ver este milagro y como en aquel momento quedarnos sobrecogidos y alabar a Dios que da a los hombres tal potestad. Nosotros los sacerdotes no somos absolutamente nada más, queridos hermanos, que unos servidores a los cuales el Señor ha querido, le plugó a Dios, dice la palabra. El Señor ha querido participarnos de su sacerdocio por medio de los obispos, y eso somos nosotros, unos servidores, a lo mejor hasta más pecadores que ustedes. Conozco a muchos de ustedes y llevan una vida hermosa de santidad, de obediencia al Señor, de aceptación de su santa voluntad, y a mí todavía me falta muchísimo. Por eso hoy sobrecojámonos, queridos hermanos, y alabemos a Dios que tan grandemente nos permite vivir el sacramento de la Eucaristía por medio de hombres frágiles, débiles, miserables, infieles y pecadores, queridos hermanos. Alabemos y glorifiquemos al Señor que da tanta gracia y bendición al pueblo santo, al pueblo que Él ha escogido. El Señor Jesús quiere realizar muchísimas obras más, pero nos falta fe. Que hoy pudiéramos tener la fe de este hombre tendido en esa camilla, que se acerca al Señor y que recibe esa palabra tan especial. Ánimo, hijo, ánimo, hija, levántate, camina, levántate, que yo estoy contigo. El Señor nunca nos ha abandonado, hijos. Nosotros somos los que nos hemos ido del lado del Señor, y ahí llega la enfermedad del pecado y la enfermedad física.
Volvamos nuestra mirada al Señor y confiadamente digámosle: Señor, te amo, te reconozco vivo y verdadero en la celebración de la Santa Eucaristía, presente en la vida sacramental de la Iglesia, y podamos dirigirnos siempre confiadamente de la mano de la Santísima Virgen María hasta el encuentro con el Señor Jesús. Ánimo, hijos, ánimo, la batalla no está perdida. Seguimos en el camino, trabajando y luchando por ese encuentro amoroso con el Señor Jesús, que ya se acerca. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.